El rastro digital que me enseñó que no conocía a la mujer con la que vivo. Todo empezó con un cargo de $49. Una cifra ridícula, casi insignificante, que apareció bajo un nombre genérico en nuestra cuenta conjunta, SNet Services. Si hubiera sido un cargo de $1000, probablemente me habría alarmado de inmediato, pero esos $49 fueron la grieta por la que se filtró toda la oscuridad que ahora inunda mi vida. Mi esposa, Elena, siempre ha sido el pilar de la discreción. Es contadora, una mujer de rutinas fijas, de las que prefieren leer un libro físico antes que perderse en las redes sociales. O al menos, eso era lo que yo creía hasta hace 3 meses. Cuando le pregunté por el cargo mientras cenábamos, ella ni siquiera levantó la vista de su plato. Dijo que probablemente era una suscripción vieja de un software de auditoría que olvidó cancelar. Su voz sonó plana, normal, demasiado perfecta. Pero hubo un detalle, un pequeño tic en su mano derecha que solo yo, después de 10 años de matrimonio, sé identificar. Apretó el tenedor con una fuerza innecesaria. No dije nada más, pero esa noche, cuando el silencio de la casa se volvió pesado, la duda empezó a carcomerme. Esperé a que ella se quedara profundamente dormida. Me sentí como un criminal entrando en mi propio estudio. Abrí la computadora portátil que ella suele usar para trabajo extra los fines de semana. Normalmente, respetamos nuestra privacidad, pero el instinto es una fuerza que no entiende de modales. No encontré nada en el historial, estaba limpio, demasiado limpio para alguien que supuestamente usa la red para investigar leyes fiscales. Sin embargo, cometí un error de principiante, la contraseña guardada en el gestor del navegador para un correo electrónico que yo nunca había visto. Al entrar, mi mundo se detuvo. No había correos de trabajo, ni promociones de tiendas, ni spam. Había notificaciones, miles de ellas, de un sitio llamado The Vault. Era una plataforma de mensajería cifrada, un rincón oscuro de la red donde la gente paga por anonimato total. Y Elena no era una usuaria cualquiera. Ella era la administradora de un foro local llamado Verdades de Ciudad Gris, el nombre que usan en internet para nuestro pequeño y tranquilo pueblo de las afueras. Me pasé toda la madrugada leyendo, con el corazón martillando contra mis costillas. Mi esposa, la mujer que organiza las ventas de pasteles en la escuela de nuestros hijos, era la encargada de filtrar y publicar los secretos más oscuros de nuestros vecinos. Pero no eran chismes inofensivos. Eran pruebas de infidelidades, desfalcos financieros, grabaciones de audio de conversaciones privadas y fotografías tomadas desde la sombra. Elena no solo gestionaba el sitio, ella orquestaba la caída de las personas. Leí un hilo de mensajes donde un usuario le agradecía por arruinar socialmente al director del banco local. Elena respondió con una frialdad que me dio escalofríos. Él no merecía el cargo después de lo que le hizo a esa familia en 2019. La justicia digital es la única que queda. Me di cuenta de que ella tenía una red de informantes, personas que le enviaban material a cambio de que ella lo validara y lo lanzara al público. Estaba jugando a ser una deidad de la moralidad, destruyendo vidas con un solo clic. Lo peor vino cuando encontré una carpeta oculta en la nube vinculada a esa cuenta. Tenía nombres de carpetas con las direcciones de las casas de nuestra calle. Abrí la que tenía nuestro número de casa. Dentro había capturas de pantalla de mis propias conversaciones de WhatsApp con mis amigos, fotos de mis estados de cuenta bancarios personales e incluso grabaciones de audio de nuestras discusiones de pareja de los últimos 2 años. Mi esposa me estaba monitoreando a mí también. Me sentí observado en mi propio hogar, como si las paredes tuvieran ojos y cada palabra que pronunciaba fuera un archivo almacenado en su servidor. Esa mañana, cuando bajó a la cocina para preparar el café, la vi de una manera distinta. Sus movimientos eran precisos, su sonrisa era la misma de siempre, pero ahora yo veía la máscara. Ella me dio un beso en la mejilla y me preguntó si había dormido bien. Mentí. Le dije que tuve pesadillas. Ella se rió suavemente, una risa que antes me parecía melodiosa y ahora me sonaba a interferencia estática. Solo es estrés, cariño, dijo ella, mientras tecleaba algo rápidamente en su teléfono. ¿Sabes qué? Hoy hubo un escándalo en el ayuntamiento. Dicen que el alcalde renunciará antes del mediodía por algo que salió en internet. Este mundo está cada vez más loco, ¿verdad? Sentí un vacío en el estómago. El alcalde era el mejor amigo de mi padre. Y yo sabía, sin necesidad de ver su computadora de nuevo, que ella era la razón de su ruina. Pero lo que no sabía en ese momento, lo que no podía ni imaginar, era que mi descubrimiento no era un accidente. Elena es demasiado inteligente para dejar una contraseña guardada por error. Ella quería que yo entrara. Ella quería que yo supiera quién es realmente, porque tiene un plan para mí, y ese plan apenas está comenzando a ejecutarse. Decidí que no podía confrontarla ahí mismo, en la cocina, con el olor a café recién hecho y la luz del sol entrando por la ventana como si todo fuera normal. Necesitaba más información. Necesitaba saber hasta dónde llegaba su alcance y, sobre todo, porque me estaba vigilando a mí. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en un extraño en mi propia casa. Me volví experto en fingir que miraba la televisión mientras, en realidad, estudiaba cada uno de sus gestos. Observé cómo se encerraba en el estudio bajo el pretexto de la temporada de impuestos, cuando en realidad sabía que estaba dictando sentencias digitales contra personas que veíamos en el supermercado o en el parque. La paranoia empezó a consumirme. Empecé a dejar mi teléfono en el auto o envuelto en papel aluminio dentro de un cajón, temiendo que ya hubiera instalado algún software de escucha. Y no me equivocaba. Una tarde, mientras ella estaba en el gimnasio, revisé el enrutador de la casa. Había un dispositivo pequeño, del tamaño de una moneda, conectado directamente al puerto de salida. No era un repetidor de señal. Era un capturador de datos. Todo lo que pasaba por nuestro Wi-Fi, cada búsqueda, cada mensaje, cada correo de mi trabajo, pasaba primero por su filtro. Sentí una náusea profunda.
Estaba viviendo en una versión doméstica de una prisión de máxima seguridad. Lo más aterrador fue descubrir el hilo de El proyecto final en su foro secreto. Era una sección protegida con una clave adicional que me tomó 3 días descifrar probando fechas importantes. Cuando finalmente entré, encontré un archivo con mi nombre completo. Dentro no solo había secretos, había una narrativa fabricada. Había fotos mías editadas, conversaciones sacadas de contexto y correos electrónicos falsificados que me hacían parecer alguien que no soy. En esos documentos, yo no era el esposo abnegado, era un hombre involucrado en el desvío de fondos de la empresa de logística donde trabajo. Ella estaba construyendo un caso en mi contra, una bomba de tiempo digital que podía detonar en cualquier momento y enviarme al encierro por años. Entendí que Elena no solo buscaba justicia social. Ella buscaba control total. Quizás sentía que nuestro matrimonio era su única debilidad y necesitaba tener un botón de autodestrucción listo por si yo decidía dejarla o si descubría su secreto. Pero había algo más, un detalle que encontré en la carpeta de El negocio. Elena estaba recibiendo pagos en criptomonedas. Los polvos mágicos y las transacciones de paquetes ilícitos de los delincuentes locales no solo eran expuestos en su foro, ella los estaba extorsionando. Les pedía una cuota mensual para no publicar las pruebas que tenía contra ellos. Mi esposa no era una justiciera, era la jefa de una red de extorsión digital a gran escala. Una noche, ella regresó a casa más tarde de lo habitual. Traía una botella de vino y una expresión de triunfo que nunca le había visto. Hoy es una noche especial, Diego, me dijo mientras servía 2 copas. Sus ojos brillaban con una intensidad fría, casi eléctrica. Finalmente cerramos el trato con la constructora del norte. Vamos a tener tanto dinero que podremos mudarnos a donde queramos. Lejos de este pueblo aburrido. La miré y, por un segundo, vi a la mujer de la que me enamoré, pero luego recordé las fotos falsificadas en su carpeta y el dispositivo en el enrutador. Ella no estaba celebrando una mudanza, estaba celebrando que ya no necesitaba a nadie en este lugar, incluyéndome a mí si me convertía en un estorbo. Esa noche, mientras ella se duchaba, escuché que su teléfono personal, el que siempre lleva consigo, vibró sobre la mesa de noche. Era un mensaje de un número desconocido. El paquete está listo. El objetivo ya no sospecha nada. Procedemos mañana a las 8 de la mañana. Se me heló la sangre. El objetivo era yo. ¿O era alguien más en el pueblo? Sabía que si no actuaba esa misma madrugada, mi vida, tal como la conocía, terminaría al amanecer. Bajé al sótano, donde guardo mis viejas herramientas de programación de la universidad. Durante años había dejado de lado la informática para dedicarme a la logística, pero los conocimientos seguían ahí, enterrados. Tenía que ser más rápido que ella. Tenía que entrar en la arquitectura de DeWalt y sembrar una semilla de duda antes de que ella presionara el botón. Pero mientras conectaba mi viejo equipo, escuché un crujido en las escaleras. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué haces despierto tan tarde, Diego? La voz de Elena vino desde la oscuridad, suave y letal. Estaba apoyada contra el marco de la puerta, sosteniendo su copa de vino, pero en su otra mano tenía su teléfono con la pantalla encendida, mostrando el panel de control del foro. Pensé que ya habías aprendido que en esta casa no hay secretos. Especialmente los tuyos. Me di cuenta de que ella había estado rastreando mi pulso y mi ubicación a través de mi reloj inteligente. Ella sabía que yo estaba en el sótano, sabía que estaba intentando contraatacar. No hubo gritos, ni drama. Solo un silencio pesado, roto por el zumbido de los ventiladores de mi computadora. Ella se acercó lentamente, la luz de la pantalla reflejándose en sus ojos, y me mostró una publicación programada para salir en 5 minutos. El título era mi nombre completo, seguido de la palabra traidor. Tienes 2 opciones, susurró, poniéndose detrás de mí y colocando sus manos sobre mis hombros. O te unes a la administración y me ayudas a expandir el negocio a la capital, o mañana por la mañana serás el hombre más buscado de la región por crímenes que nunca cometiste, pero que Internet creerá que sí. Tú eliges, cariño. ¿Quieres ser el villano de la historia o el que escribe el guión? Me quedé helado. Sus manos sobre mis hombros se sentían como cadenas de hielo. Podía oler su perfume, ese aroma a vainilla que antes me daba paz y que ahora me provocaba náuseas. Miré el reloj en la esquina de la pantalla, 4 minutos para que mi reputación, mi carrera y mi libertad se esfumaran en el éter digital. Elena no parpadeaba. Estaba disfrutando el poder, saboreando el momento en que finalmente me quebraba. ¿Por qué? Logré articular con la voz rota. ¿Por qué hacerme esto a mí? Soy tu esposo, Elena. Te he apoyado en todo. Precisamente por eso, respondió ella, inclinándose hasta que sus labios rozaron mi oreja. Porque eres el único que podía arruinarlo todo desde adentro. Necesitaba saber si eras lo suficientemente inteligente para descubrirme, si lo hacías, si serías lo suficientemente fuerte para aceptar la realidad. No quiero un esposo, Diego. Quiero un socio. Este pueblo es solo el inicio. Hay gente con mucho dinero dispuesta a pagar fortunas para que ciertos secretos nunca vean la luz, o para que los secretos de sus enemigos sean el titular del desayuno. Miré la pantalla. El cursor parpadeaba sobre el botón de cancelar publicación. 3 minutos. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Si aceptaba, me convertía en un monstruo, en un extorsionador que destruía familias por una cifra en criptomonedas. Si me negaba, para las 8 de la mañana habría patrullas en mi puerta y pruebas digitales irrefutables de que yo era un criminal financiero. Ella lo tenía todo cubierto, transferencias a mi nombre, correos con mi firma digital, registros de IP desde mi oficina. Está bien, dije, bajando la cabeza, fingiendo una derrota total. Acepto. No tengo opción. Ella soltó una risita triunfal y, con un movimiento elegante, presionó una tecla en su teléfono. El contador se detuvo.
sabía que entrarías en razón. Mañana empezaremos con tu entrenamiento. Necesito que limpies los rastros del alcalde, fue un trabajo un poco sucio y quedaron cabos sueltos. Me dio un beso gélido en la frente y subió las escaleras, dejándome solo en el sótano. Pero Elena cometió un error. En su arrogancia, pensó que mi rendición era genuina. No sabía que, mientras ella hablaba, yo no estaba simplemente mirando la pantalla. Había activado un protocolo de espejo que aprendí en mis años de universidad. Todo lo que ella hacía en su teléfono mientras estaba cerca de mi equipo se estaba replicando en un servidor oculto que yo había configurado hace años para mis copias de seguridad de logística. Durante las siguientes 3 semanas, jugué el papel de mi vida. Me sentaba con ella en el estudio, aprendí a navegar por las capas de DeWalt y veía cómo gestionaba los pagos de los políticos locales. Era una máquina de eficiencia. Me mostraba cómo arruinar la imagen pública de un periodista que estaba husmeando demasiado en el negocio de los insumos restringidos de la zona. Yo asentía, aprendía sus códigos y ganaba su confianza. Pero cada noche, cuando ella creía que yo dormía, yo enviaba fragmentos de su base de datos a un contacto que había logrado establecer fuera de la red, un antiguo compañero de la facultad que ahora trabajaba en ciberseguridad para el gobierno. El juego era peligroso. Elena empezó a sospechar cuando un pago de una de las constructoras no llegó. Empezó a revisar los registros del servidor con una furia silenciosa. Hay una fuga, dijo una noche, golpeando la mesa. Alguien está interceptando las transferencias antes de que lleguen a la billetera principal. Si descubro quién es, Diego, me encargaré de que su incidente sea el más doloroso de la historia del foro. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. La fuga era yo. Estaba desviando pequeñas cantidades a una cuenta de protección de testigos digital que mi contacto había creado. Estaba reuniendo el capital necesario para desaparecer, pero también las pruebas para hundirla sin que ella pudiera arrastrarme con ella. El clímax llegó un viernes por la tarde. Elena me llamó a la sala. Estaba de pie frente a la chimenea, quemando unos documentos físicos. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban encendidos de rabia. El foro cayó hace 10 minutos, Diego, dijo con una calma aterradora. Alguien envió un paquete de datos masivo a las autoridades. Todo. Nombres, transacciones, las fotos de la constructora, todo está fuera. Se acercó a mí con un pequeño objeto metálico en la mano. Era un inhibidor de señal. Y lo más curioso, continuó ella, es que el origen de la filtración fue nuestra propia dirección IP, pero camuflada con un protocolo de logística que solo tú conoces. Me di cuenta de que ya no había marcha atrás. Me puse de pie, mirándola directamente a los ojos. Ya no tenía miedo. Se acabó, Elena. No podías controlar a todo el mundo para siempre. Ni siquiera a mí. Ella sonrió de una manera que nunca olvidaré. No era una sonrisa de derrota, sino de una locura absoluta. ¿Crees que ganaste? Diego, yo no soy la dueña de DeWalt. Yo solo era la franquicia local. Los dueños reales, los que manejan los negocios turbios a nivel nacional, ya saben que la filtración salió de aquí. Y ellos no usan teclados para cobrar deudas. Simplemente va más allá de ello hasta el final. En ese momento, el sonido de varios motores deteniéndose frente a nuestra casa rompió el silencio de la calle. Luces potentes iluminaron las cortinas de la sala. Elena se sentó en el sofá, se sirvió el resto del vino y me miró con una lástima genuina. Tuviste la oportunidad de ser un rey a mi lado. Ahora, solo vas a ser un párrafo borrado en una base de datos que nadie podrá recuperar. Escuché el golpe seco de la puerta principal siendo derribada. Pero no eran los hombres de DeWalt. Eran gritos de Policía Federal. Al suelo. En un movimiento desesperado, corrí hacia la cocina mientras el caos se desataba. Había logrado que mi contacto adelantara la redada. Pero mientras los oficiales entraban, vi a Elena sacar un pequeño dispositivo de su bolsillo y presionarlo. Un estallido ensordecedor sacudió la casa. No fue una explosión de fuego, sino un pulso electromagnético que fundió cada aparato electrónico en un radio de 100 metros. Todas mis pruebas, mi servidor espejo, su computadora, todo quedó frito en un segundo. Cuando el humo se disipó y los oficiales nos tenían esposados en el suelo, Elena me miró y me guiñó un ojo. Sin pruebas digitales, en un caso basado puramente en tecnología, ella sabía que tenía una oportunidad. Mi palabra contra la suya. Y ella era la contadora respetable, mientras que en su carpeta de traidor, que ella se había asegurado de subir a una nube externa antes del pulso, yo seguía siendo el criminal que desvió fondos. Ahora escribo esto desde una terminal segura, mientras espero mi juicio. Ella salió bajo fianza hace 2 días. La gente en el pueblo la mira con simpatía, pensando que fue una víctima de mis negocios sucios. Pero anoche, recibí un mensaje de texto en un teléfono desechable que alguien dejó en mi celda. Solo decía, ¿listo para la segunda parte del guión? La red nunca olvida, y yo tampoco. Todavía no sé si voy a salir de esta con vida, o si Elena ya ha decidido cuál será mi tragedia final. Pero una cosa es segura, nunca termines de conocer a la persona que duerme a tu lado. El juicio fue una farsa. Ver a Elena sentada en el banco de los testigos, con un vestido negro recatado y los ojos ligeramente enrojecidos, fingiendo ser la esposa devastada por los supuestos crímenes financieros de su marido, fue la lección más amarga de mi vida. Gracias al pulso electromagnético que ella activó, mis pruebas físicas eran ceniza tecnológica. Fui condenado a 8 años. Pero Elena cometió un error fundamental que solo alguien que ha sido subestimado toda su vida puede aprovechar. Ella pensó que mi conocimiento terminaba en los servidores que ella destruyó. Pasé los primeros 14 meses en una celda de mínima seguridad, moviendo hilos invisibles. En la cárcel, la información es la moneda de cambio más valiosa, y yo sabía cómo extraerla.
Ayudé al guardia principal a limpiar el rastro digital de una deuda de juego que lo estaba asfixiando, y a cambio, obtuve acceso a una terminal de la biblioteca con conexión a internet sin filtros de supervisión. Elena creía que me había borrado del mapa, pero lo que realmente hizo fue darme tiempo. Tiempo para pensar, para planificar y para encontrar el único rastro que ya no pudo quemar, su propia arrogancia. Descubrí que, tras mi encarcelamiento, ella no se detuvo. Bajo el seudónimo de La Viuda, Elena había expandido el foro. Ya no se limitaba a nuestra ciudad, ahora operaba en las altas esferas de la política estatal. Se había mudado a un ático de lujo en la capital, financiado por el silencio de hombres poderosos. Pero para mantener esa red, necesitaba servidores físicos, lugares donde guardar los archivos clasificados de sus víctimas. Y yo sabía exactamente dónde buscar. Ella siempre tuvo una debilidad por lo sentimental, usaba las coordenadas geográficas de nuestro primer viaje juntos como parte de su algoritmo de encriptación. A través de mi contacto en el exterior, aquel viejo amigo que ella creía haber asustado, logré plantar un caballo de Troya en una de las actualizaciones de seguridad que Elena compró para su red. No quería simplemente enviarla a la cárcel, quería que ella experimentara la misma desolación que me provocó. Quería que sintiera el frío de la traición absoluta. Una noche de martes, cuando la seguridad de la prisión estaba más relajada, ejecuté el comando. No fue un ataque masivo de una vez. Fue un goteo. Empecé a liberar, minuto a minuto, los secretos de sus clientes más peligrosos. Pero no los publiqué en un foro anónimo. Se los envié directamente a sus rivales más directos. En menos de una hora, la red de protección de Elena se convirtió en su propia soga. Los hombres que antes le pagaban para mantener el silencio ahora la buscaban para asegurarse de que ella no pudiera hablar nunca más. Recibí un mensaje en la terminal de la biblioteca. Una videollamada cifrada. Era ella. Su rostro ya no tenía esa perfección de porcelana, estaba despeinada, pálida, y podía escuchar sirenas y gritos de fondo. Estaba en un hotel, escondida. ¿Qué has hecho, Diego? Susurró, con una voz que temblaba por primera vez. Me han quitado todo. Han vaciado mis cuentas. Hay gente buscándome en este momento, gente que no hace preguntas. Solo estoy terminando el guión, Elena, le respondí, viendo mi propio reflejo en la pantalla oscura. Dijiste que Internet nunca olvida. Bueno, los enemigos que te hiciste tampoco. Ayúdame, suplicó. Puedo sacarte de ahí. Tengo una cuenta que no tocaron. Podemos empezar de nuevo en otro país. Ya no hay un nosotros, dije con una calma que me asustó. Lo destruiste todo con tus actos. Por cierto, la policía está a 2 minutos de tu habitación. Y los hombres de la constructora están en el lobby. Espero que tu capacidad para negociar sea tan buena como decías. Cerré la sesión. Al día siguiente, las noticias informaron sobre un incidente en un hotel de lujo. Dijeron que una mujer vinculada a una red de extorsión intentó escapar por una ventana y sufrió un desenlace fatal al intentar escapar. ¿No hubo sobrevivientes? La policía encontró pruebas irrefutables en su habitación que limpiaban mi nombre por completo, pruebas que yo mismo me encargué de depositar en su nube personal minutos antes de la redada. Hoy salgo de aquí. El sol brilla de una manera que parece casi artificial después de tanto tiempo en las sombras. No tengo dinero, ni casa, ni a la mujer que amé. Pero mientras camino hacia la salida, mi teléfono, el nuevo, el que nadie conoce, vibra. Es una notificación de una billetera de criptomonedas anónima. El saldo muestra una cifra con 6 ceros. Elena pensó que yo era su socio o su víctima. Nunca entendió que en este juego de espejos digitales, el que mejor se esconde es el que parece no tener nada que perder. Ella escribió el prólogo, pero yo me encargué de que el mundo leyera el final. No te olvides darle like y suscribirte para apoyarme a subir más contenido.